Bien. Ok. Hola Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, súper agradecido de tenerte en nuestro programa y de poder hablar de un tema tan a la orden del día como el bienestar laboral. Pues y yo agradecidísima también, primero José Carlos porque me invites y segundo porque hace unos años sería yo la que estaría atentísima a este podcast porque creo que es un tema súper necesario y me alegro mucho de que le estés trayendo hoy. Gracias Lidia, porque al final te dedica a lo que te dediques, tenemos que trabajar, no sé si por suerte o por desgracia, y cuanto más herramientas, cuantos más recursos tengamos, entiendo que nuestra calidad de vida será mejor. Totalmente. Pues ahora que además hay un montón de nuevas profesiones que no nos pueden contar nuestros padres, madres, abuelos cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces tenemos que un poco que buscar esas herramientas y ese equilibrio para estar bien, ¿no? Y hacerlo bien, pero seguir teniendo esa vida personal y otras cosas que hablaremos ahora. Eso es. Si hay cualquiera que nos escuche se preguntara quién es Lidia Moma, ¿cómo lo definirías? A ver, pues mira, hace un tiempo te hubiera dicho, ¿no? O Lidia Martínez Montero te hubiera dicho como, mira, pues yo soy esto, me dedico a esto, o estudié ciencias empresariales y trabajaba en la banca. Pero ahora creo que también hay que integrar mucho ese yo soy también, no solo lo que hacemos. Pues mira, soy murciana, vivo en Murcia, soy de Murcia y ahora mismo soy una persona muy apasionada de las personas y de llevar no solo el bienestar laboral, sino la conciencia al mundo del trabajo, ¿no? Es una persona que le gusta y para mí es importante el mundo del trabajo. Y sobre todo también el entorno y los equipos, ¿no? Es una persona que me encanta todo ese tema y por eso estudié coaching, estudié bienestar laboral, estudié inteligencia emocional y aquí estoy encantada de poder difundir eso. Muchas gracias, Lidia. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo ves actualmente el entorno laboral? Pues vamos a ver, porque según el día, ¿no? Tenemos mucho perceptivo, pero sí es verdad que últimamente estoy viendo, por un lado, se ve una necesidad y unas ganas de empezar a hablar de este tema en las empresas, pero por otro lado, creo que hay miedo a implantarlo, a abrir como la caja de Pandora. Y muchas veces a mí los colaboradores y mandos intermedios y algunas personas también me dicen y veo, amigos, etcétera, que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Vamos rapidísimo, no estamos tampoco entendiendo muy bien todo lo que es el entorno y las relaciones también en el trabajo. Así que lo veo pues con necesidad y empezando a ver qué podemos hacer para trabajar mejor, pero sobre todo veo con necesidad. Hay mucha gente que lo está pasando mal y mucha gente que no sabe cómo hacerlo, cómo ayudar o cómo ellos mismos cómo trabajar porque no pueden más, ¿no? En muchas ocasiones. Así que lo veo ahí como empezando un nuevo camino de meter esto de quiénes somos como personas y cómo equilibramos las necesidades de las personas con las necesidades del trabajo y las demandas del trabajo. Y luego otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿cómo yo sé que estoy en un trabajo correcto o simplemente estoy sobreviviendo en piloto automático? Porque muchas veces al final estamos trabajando y realmente ni siquiera nos cuestionamos si estamos en el trabajo que queremos estar o que hemos llegado aquí por esa inercia que hemos arrastrado desde el principio. Pues mira, ahora mismo me viene a la cabeza que cuando realmente estamos en ese trabajo es cuando me sale como esa palabra, ese cansancio, pero no cansancio físico en sí, como esa decepción en el que ya no estás proponiendo nada para mejorar. Como que, no sé si sabes, como esa indefensión aprendida Sí, en la que ya no tienes esas ganas de hablar y de decir, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o incluso cualquier cosa pequeña, ayudar, claro, depende del trabajo y del sector, pues esa de ayudar a que un proceso vaya mejor o a un cliente darle algo nuevo, sino no es ese cansancio, esa indefensión aprendida o esa decepción en la que ahí vives en piloto automático y no haces nada diferente porque estás agotado o agotada.
o porque crees que nadie va a ayudarte o, no, o va a ser muy complicado y prefieres no hacer nada. Entonces me viene mucho eso, ¿no? Cuando realmente no estás viviendo, no estás presente y no estás intentando cambiar nada, porque estás cada día, como vengo aquí, hago lo básico, sobrevivo y voy a casa a descansar o a relacionarme para desconectar un poco de esto. Sí, me he quedado con lo que has dicho de ganas de proponer cosas, porque al Mm. final, cuando tú propones algo, estás proponiendo algo que tú has creado. Entonces, si tú lo has creado, vas a tener mucho más compromiso, vas a tener mucho más sacrificio y lo asimilas como tuyo. Entonces, sí que he visto un patrón común de personas con las que a lo mejor ha salido el tema, de que al final llega un momento en el que estás como apagado, cansado, y sí que eso es muy práctico lo que tú acabas de decir, porque te hace consciente de cuánto tiempo llevas sin proponer algo nuevo en tu trabajo o sin decir a tu jefe o a tu jefa, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos así? ¿Y de verdad esto tiene que ser necesario? O sea, yo creo que puede ser como un predictor de si de verdad tienes que seguir ahí o no. Buenísimo, me quedo con lo del predicto, de saber si tenemos que seguir en un lugar o no. A ver, hay varias cosas, me vienen muchas cosas a la mente, pero hay una frase que me gustó mucho y que además se hizo como súper viral cuando la puse en LinkedIn, que decía algo así para los managers como que nos preocupemos cuando nuestras personas más comprometidas dejan de hablar, ¿no? Porque es ahí donde ya no hay un espacio seguro y donde ya han dejado de hablar, incluso pueden estar buscando trabajo. Y cuando hablamos de nosotros mismos, que es el caso ahora mismo también, es que, claro, uno, cuando nosotros creamos algo es porque estamos a gusto y lo creamos y eso necesita una energía. Se habla mucho de tiempo, pero no se habla tanto de energía, ahora se habla un poco más, porque no es tanto gestionar ese tiempo, sino en este tiempo que yo estoy trabajando, cuánta energía tengo para llevar a cabo cosas. Y claro, cuando creamos algo necesitamos más energía y también nos da. Pero claro, primero tenerla y luego estar comprometidos con ello. Pero claro, para poder llevar a cabo eso, pues tengo que creer que me van a escuchar, que eso se va a poder implantar, que yo voy a tener la energía para llevarlo a cabo. Y ahí está el compromiso, ¿no? También. Entonces, claro, Total. para mí es un indicador importante, ¿no? Ese bajar los brazos, ¿no? Vamos a ponerle que es el nuevo predictor de si no estoy bien en un trabajo. Y sabes qué estoy pensando, porque normalmente nos pasa siempre lo mismo. Voy al fisio cuando ya no puedo más, voy Mm. al psicólogo cuando ya estoy fatal. Al final, sí que esto puede ser un indicador de que no estoy bien, pero ¿cuáles son los factores que me llevan ahí? ¿Cuáles son los factores en los cuales yo puedo influir para no llegar a ese extremo y de alguna u otra manera controlar mi situación y llevar mi vida laboral hacia donde yo quiero? A ver, eso, factores hay muchísimos, pero bueno, vamos a poner algunos, porque todo lo que es, y ya si llegamos a estrés crónico, el burnout y todo, siempre es multifactorial, ¿no? Y sistémico, no solo yo, sino mi entorno, etcétera. Pero factores importantes para no llegar, lo primero que ya sabemos, ¿no? Que estamos un poco cansados, incluso que nos digan, ¿no? Duerme bien, comer bien, tener deporte para estar bien, estar sano y sana para eso. Otros factores las relaciones en el trabajo, todo lo que son las relaciones interpersonales en el trabajo, son súper importantes. Esos apoyos, además, es un modulador de estrés. ¿Cuántos apoyos tengo yo? ¿No? Típico, por ejemplo, metáfora de la silla, que si me falta una pata o otra pata, tengo varios apoyos para no caerme. Pues uno de ellos importantes son los compañeros de trabajo. Hay un montón de estudios también que hablan sobre ello. Otros apoyos importantes que tenemos que darnos, tener en cuenta para ver pues, si estamos llegando a un mal sitio en el trabajo, también son nuestros superiores. ¿Qué clase de liderazgo hay? ¿Qué relación tengo yo con las personas que me desarrollan o a las que tengo que darles, ¿no? explicaciones de mi trabajo? Todo eso también es súper importante. Todo lo que son apoyos, hay que ir revisándolo. Parejas, amigos, pues sobre todo en el entorno de trabajo. Y luego también, aparte de eso, pues ver cómo estamos a nivel carrera o desarrollo de trabajo. ¿Cuál es nuestra etapa? Porque eso también influye mucho. ¿No? Es decir, en qué etapa estoy, quiero mejorar, estoy bien, estoy como por ahora, quiero cambiar, ¿no? Ir viendo más o menos todo eso. Entonces, apoyo autonomía del trabajo, cómo llevo yo el trabajo, cómo lo llevo, si controlo, si tengo autonomía o no. Yo pongo mucho también el ejemplo. Me viene ese, aunque me vienen otros porque el mundo de la banca cada vez nos iban costando más. Pero tú imagínate que tú eres cajero de supermercado y estás ahí en un montón de tiempo y ya controlas todo el sistema, el TPV y tal.
y sin querer pasas un objeto dos veces y no puedes devolverlo. Y hay una cola hasta la puerta. Todo el mundo está resoplando y tienes que llamar a un encargado para que venga y te quite ese producto que has puesto dos veces y puedas seguir trabajando. No tener esa autonomía en tu puesto de trabajo por cosas obvias que tú sabes que están bien, también te lleva mucha frustración, mucho estrés, ¿no? Entonces también cómo es todo tu puesto de trabajo a nivel tareas, si sé mis tareas, si tengo autonomía, control, ¿no? Todo lo que es el trabajo. Y poco más, porque si no son muchísimos factores, ¿no? Pero son, hemos dicho, cómo estoy yo a nivel energía, físico, salud, etcétera, cuáles son mis apoyos, ¿vale? En mi trabajo o fuera de él, pero sobre todo en mi trabajo, compañeros y líderes o superiores. Luego, cómo es mi trabajo en sí, si tengo autonomía, si tengo control, si quiero mejorar, etcétera. Y por último, esto me está saliendo ahora mismo porque hay Sí. como muchos factores y ahí se ordenan diferentes. También diría cómo es mi autoestima profesional. Es decir, ya no solo cómo es mi trabajo y en qué momento estoy, sino realmente creo que tengo las capacidades necesarias para el trabajo y lo estoy haciendo bien y aún así y me merezco mi salario, mi puesto, etcétera. Creo que la autoestima profesional también es muy importante. Entonces, revisar esas varias cosas creo que es un camino súper bueno. Hay un montón de ahora y con ChatGPT, con todo lo que hay en Internet, podemos hacernos nuestro plan de acción, pero creo que esas cuatro cosas son como un camino súper bueno para saber si realmente estamos bien en el trabajo, si hay ese bienestar laboral. Pues mira, de todo lo que has dicho, me quiero quedar con lo de las relaciones humanas, porque yo llevo Mm. muchísimos años escuchando lo de yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer amigos al trabajo. O sea, Oh. yo no voy buscando amigos. Y con el tiempo me he dado cuenta que para mí esto no tiene ningún sentido. Porque yo donde me he sentido más cómodo y donde mejor he estado ha sido donde he estado en entornos, o sea, en trabajos donde Mm. los compañeros eran mucho más que compañeros. Entonces, al final, está bien que no vayamos a hacer amigos y que en una empresa esto va de ser rentable y de todo lo que quieras. Pero sí que yo, que al final me encanta, tengo la suerte de que me encanta mi trabajo y investigo mucho sobre este tema y que te doy las gracias a ti por esta conversación, he llegado a la conclusión de que para que tú estés bien, o sea, es obligatorio que tus compañeros sean más que tus compañeros, porque es que si no, al final eso tiene fecha de caducidad. Y corrígeme si me equivoco, pero es que estoy tan seguro de esto que de verdad va a ser muy difícil cambiarlo. Esa frase debería estar prohibida. Yo también lo digo y además, sin ponerme aquí mucho a vender mi libro, yo hablo de eso mucho en el libro, en equipos sostenibles, creo que es imprescindible. Y las relaciones humanas no van a ser todas iguales de buenas. Y es verdad que no vamos a hacer amigos, entre comillas, de voy aquí a ver con quién tengo una amistad, pero irremediablemente en las relaciones humanas van a surgir unos niveles de afinidad mayor y menor, pero mínimo tenemos que tener esos apoyos para decir, estamos aquí, lo mejor es apoyarnos para sacar el trabajo, para seguir ese objetivo, etcétera. Y yo llevo muchos años con miles de ejemplos que te puedo decir de que eso se cae por su propio peso, porque mira, yo por ejemplo he llevado zonas en banca, las mismas zonas, oficinas bancarias que yo iba físicamente, en la misma calle, recordar antes las cajetas, en la misma calle hemos tenido y dos y tres oficinas, misma calle, mismo jefe de área o como se llame, ¿no? Mismos clientes, mismo pueblo, ¿no? Mismos tal. Diferentes oficinas y decir, es un mundo, uno entra si está la tensión que se corta y otro, los viernes el aperitivo, oye, ¿cómo estás? Aunque sea 5 minutos, y van mucho mejor de objetivos, porque al final todo lo que es las relaciones informales y las conversaciones informales también dan pie a relaciones formales, a hablar de lo técnico y a mejorar todo el entramado del trabajo, que al final estamos ahí trabajando. Entonces, eso me Totalmente. parece una tontería. Y sin enredarme con este tema, porque tengo mil ejemplos, hace poco que yo doy unas clases de prevención de burnout en una escuela de coaching, hablaba uno y me llamó la atención como lo dijo un chico, un señor que llevaba un hotel y era un hotel pues bastante difícil de llevar. Aparte, como la persona que el vicepresidente con la persona que lo llevaba se llevaban muy bien, iban a tope y podían y arramblaban y tal. Y era un hotel que encima le había regalado una persona de mucho dinero de otro área a su mujer, entonces como que era muy difícil de llevar. Y él decía, y esto y lo otro, y podíamos, dice, pero en el momento que se fue mi compañero, el vicepresidente, que íbamos los dos a una, que al final nos apoyamos, pues un día te ríes, entonces esa energía pues se va calibrando. Dice, en el momento que se fue, en nada supe que tenía que salir de ahí porque yo ya no podía. ¿No? Entonces,
cómo es de importante tener buenas relaciones en el trabajo cuando una persona que está llevando un hotel o una empresa se puede ir del día a la noche porque ya no aguanta esa presión solo o sola. Totalmente, y creo que se debe hablar más de este tema porque sí que es cierto que en entornos de alta exigencia, pues sí que debe haber relaciones diplomáticas, pero sí lo que tú dices, cuando hay una relación más informal, cuando hay lazos más estrechos, incluso estás dispuesto a dar más por la empresa y a dar más por el equipo. Y al final hay un montón de temas, por ejemplo, todo lo que es el tema de la confianza, que es muy necesaria para el trabajo y la generación Z viene pegando fuerte. Si no sabemos quiénes somos un poco más allá de que tú me digas, yo soy José Carlos y tengo esta carrera y estoy aquí con este rol, etcétera, es muy complicado crear ese clima, ¿no? Ese clima para que también el talento se desarrolle, etcétera, etcétera, y para prevenir ese estrés crónico. Entonces yo creo que Totalmente. cada vez más es necesario, y yo también estoy mucho en el mundo de la facilitación, y lo que hacemos es trabajar el equipo natural de trabajo, porque es más fácil trabajar en las dinámicas del equipo que estar desarrollando a las personas individualmente. Llevo muchos años trabajándome y tengo un montón de defectos, pero sí que es más fácil trabajar si nosotros tenemos un equipo, cuál es mi rol contigo y el tuyo conmigo, porque eso cambia. Cuando cambia una persona de un equipo, cambia esa relación. Imagínate que tú eres el super líder, te hacemos caso, etcétera, y viene otra persona, y eso cambia, entonces tú te sientes mal y eso no se trabaja, etcétera, entonces cambia todo, ¿no? Entonces, trabajar las relaciones de las dinámicas que se tienen en los grupos de personas es súper importante para crear de verdad equipos de alto rendimiento, porque luego eso es rentable también y tienen Sí, mejores relaciones y sabes quiénes efectivamente, son cada uno, con efectivamente. cada uno y cómo son los impactos entre ellos, ¿no? Sí, es que esta parte es capital. Y muy enlazado con esto, quería preguntarte sobre el equilibrio vida-trabajo, que hoy en día tanto nos cuesta encontrar. Yo, por ejemplo, estoy en Madrid, pero he vivido en Granada, he vivido en Bilbao, he vivido en Lleida, he vivido en mi pueblo de Extremadura, o sea que tengo quizás un criterio de lo que es vivir en una gran ciudad. Y sí que cada vez estoy viendo en la sociedad que es mucho más difícil la conciliación vida-trabajo. O sea, ¿tú cómo ves esto y qué es lo que recomiendas de manera general? A ver, por un lado, de manera general, cuando se puede, es verdad que recomiendo mucho cada vez ser un poquito más flexible desde el mundo de la empresa. Creo que es más necesaria esa flexibilidad, a veces horaria e incluso híbrida de teletrabajo y presencial. Es complicado encontrar el equilibrio, pero es verdad que es muy complicado. El otro día decían en Madrid también, pues que vas en el autobús, en el metro, las personas llevando a los hijos al trabajo, los abuelos, etcétera. Entonces es complicado mantener ese equilibrio, tanto de conciliación con vida familiar como, oye, las personas que no tenemos tampoco familia, que también tenemos que estar esa parte personal, esas relaciones de amigos e incluso la tuya misma, ¿no? Creo que se está complicando porque tenemos un montón de cosas que hacer. Toda la digitalización a veces también creo que ha ido en contra de algunas cosas. Creo que hay veces que cada vez los procesos están complicándose mucho, sobre todo cuando falla algo y nos dedicamos tanto tiempo a estar mirando tantas cosas. Mira, una vez hice un directo, estuvimos viendo de digitalización y había un estudio que sí que luego te paso el pantallazo, de que pasamos 13 horas al día con todo lo que tiene que ver, algún momento, estar enganchados a la tecnología. 13 horas al día, 13 horas. Y en eso pues hay una parte que es trabajo, otra parte que es llevar mis cosas al día, de casa, etcétera, y también pues de comprar las entradas del concierto, no sé cuánto. Entonces, dejarnos espacio para socializar, para estar con la familia, para hacer las cosas de nuestra casa, más todos los agravantes del trabajo, que cada vez es un trabajo más mental y más difícil de ordenar, porque hay mucha gente que dice, a mí me da igual echar una hora más o ponerme el fin de semana porque me siento mejor y ordeno todo lo que tengo porque tengo mucho por hacer, ¿no? Claro, Entonces, complicado, ¿no? Y creo que sí, que cada vez más varias cosas hacen que sea complicada la conciliación. Y si vives en una gran ciudad y te tienes que trasladarte mucho a la oficina y todo y tal, pues todavía más, ¿no? Hay como un montón de factores que intervienen en eso. Y creo que una de las soluciones es encontrar más flexibilidad, hacer también turnos más intensivos, que en España lo hacemos poco, y también estar más presentes y más conscientes de qué vida quiero llevar y si estoy de verdad llevando para adelante no todas las áreas importantes de mi vida.
Es que totalmente, porque muchas veces ni siquiera eres consciente, porque luego dentro de ese equilibrio vida-trabajo, a mí me llama mucho la atención la capacidad que tienes, te quiero hacer una doble pregunta, porque me llama la atención, como decía, la capacidad de poder desconectar del trabajo, porque al final si tú estás pensando fuera del trabajo, para mí estás trabajando, a distancia, pero estás trabajando. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que tú recomiendas para dejar de pensar en el trabajo? Y la otra pregunta que te voy a hacer es si el estrés, el tener mucho estrés, te impedimenta o te hace mucho más difícil desconectar. Es decir, ¿qué hábitos podemos utilizar para desconectar? Y si ese estrés excesivo hace que nos cueste más el desconectar y el dejar de pensar en el trabajo. Claro que dos preguntas más buenas, ¿no? Me viene a la mente, si la digo bien, una frase de David Allen, que pongo mucho en algunas presentaciones, que me gusta mucho, que dice, no es tanto el estrés a veces de todo lo que tenemos que hacer, sino de todo lo que no llegamos a acabar, ¿no? Porque tenemos tantas cosas pendientes que nos crea esos bucles mentales y nos cuesta. Entonces, por un lado, para desconectar, tenemos que saber desconectar y aprender y trabajar ese músculo. Porque dime realmente ahora qué persona lleva al día su trabajo. Yo hace poco estaba con una empresa tecnológica y hacía mucho one-to-one y lo preguntaba y hacían ejercicio. Y conscientemente sabían perfectamente que era imposible llevar al día la carga de trabajo. Imposible, nunca la había pasado. Vamos haciendo ejercicios para que lo pusiera muy consciente y aún así, habían sentimientos de esa culpa de no tener todo el día, ¿no? Que eso te hace desconectar, no desconectar. Luego, pues tengo que hacer esto, no lo he hecho, mañana lo hago, no sé cuánto antes. Pues por un lado, un poco es ordenar, más bien que ordenar, siempre, y además yo soy Virgo, siempre ordenar. Pero, sobre todo, hacer un trabajo consciente de decir, ¿realmente mi trabajo en algún momento yo puedo tenerlo todo hecho? ¿O tengo que aprender a vivir con corto hasta aquí y mañana sea otro día y sigo? ¿Vale? Herramientas de ordenarme y tener claro eso. Y la segunda, por supuesto, la segunda pregunta es que cuanto más estresado o estresada estoy, más difícil me va a ser controlar todos esos pensamientos rumiantes que me impiden desconectar, porque estoy usando partes del cerebro, porque estoy en momentos más de supervivencia. Entonces, no estoy tan en esa calma y en ese sistema nervioso en orden para desconectar y estar tranquilo y venga, a hacer una meditación, voy a ver la tele, pero al final los hábitos son ese músculo otra vez. Aprender, intentarlo. La meditación para mí es de los mejores hábitos del mundo. Yo lo además por la mañana, aunque sea un ratito, y como se dice, no tiene nada que ver con ponerte un mudra y cantar ahí un mantra, etcétera, sino más bien con echar ese ratito y aunque te vengan muchos pensamientos, dejarlos pasar como en una carretera, porque no vas a tener la mente en blanco, pero sí empezar a tener ese tipo de conciencia para conseguir parar y decirle a tu cuerpo, ahora mismo estamos parados, ¿no? Entonces, todo eso es lo que es claro, todo lo que es la meditación y parar y trabajar eso es hiper necesario. Y cómo no, pues dormir temprano, las pantallas, la luz azul, comer bien y todo esto es importantísimo, pero sobre todo conscientemente decidir, ¿de verdad quiero vivir mejor? Pues tengo que aprender a esas dos cosas, cómo parar y a entender de que no voy a tener todo al día. Y Lidia, la capacidad de desconectar se puede entrenar, porque sí que últimamente yo hago mucho esfuerzo por estar presente, porque siempre o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, ¿vale? Entonces, esa capacidad de estar en el presente y no pensar en mil cosas, o sea, eso se puede entrenar, yo puedo mejorarlo día a día. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, ya te lo digo en mi caso, que es lo que yo lo he ido haciendo. Es verdad que hay momentos que estás muy estresado, te cuesta, pero aunque te cueste, es esa voluntad. A ver, yo no creo en la motivación. Además, en el mundo del coaching está el pobre muy mal visto por ese el tipo de motivación de dar dos saltos y todo eso. Eso puede ser como súper momentáneo, pero sí en la fuerza de voluntad y en los hábitos. Es que a mí no me va a apetecer muchas veces, pero lo intento, paro, me levanto un poco más temprano o me acuesto más temprano, pero antes de eso, hacer esos ratitos. Empiezo por 10 minutos, 15 minutos. Y por supuesto que se puede entrenar porque conforme tú te vas haciendo consciente de cómo están todos tus pensamientos, cada vez eres más consciente. Usas la metacognición, que es una función cognitiva compleja que no se usa cuando estás
es más estrés. Entonces la vas entrenando y te das cuenta que estás pensando, cuántas tonterías estamos pensando, ¿no? Y cómo las paramos, aunque nos cueste, pero esos ejercicios hay que hacerlos. Luego, que a unas personas les cueste más, pues según si eres más kinestésico, más de escribir, más visual, pues buscar las herramientas, pero ir poniéndote esos momentos de parar al día 15, 20, 30 minutos para ti, para aprender a desconectar y darte cuenta cuando te están viniendo pensamientos que no son el momento, que no tocan. Mira, yo tengo una frase que me encanta. Mira, voy a decir, nunca la digo en murciano, porque esto me lo dijo un compañero de trabajo y me hizo mucha gracia una vez que estaba yo por ahí correteando con algún evento importante, no sé qué, y me dice, Lidia, y me dijo, dice, Lidia, dice, cuando nazca la cría, la presentamos en sociedad. Y era un poco, te lo digo ahora en más fácil, ¿no? Cuando lleguemos a ese río y cruzamos ese puente. Y es que a mí eso me ayudó mucho a entender que hay cosas que hasta que no llegue el momento en las que me tenga que ocupar, es que no las pienso ni pensar. Es decir, tengo el día este, no sé qué, pues ¿qué puedo hacer yo para prepararme para tal? Pero hasta que llegue ese día, no voy a estar sobrepensando eso u otras cosas, ¿no? No es fácil, pero se puede trabajar, ¿no? Y decir, esto que me está ahora mismo molestando mientras estoy hablando con esta persona, estoy tomando un café o estoy en este podcast, si no estoy presente y me está molestando este pensamiento, pues lo tengo que trabajar y darme cuenta, ¿no? Pero darme cuenta es el primer paso para luego hacerme cargo y ver cómo lo puedo trabajar, porque ahora mismo eso, si ahora mismo estoy pensando en otra cosa que no puedo ahora llevar a cabo, ¿para qué lo estoy pensando ahora? Pues lo dejo hasta el momento que tenga que pensarlo, ¿no? O que hacerme cargo. Total, Es pues fácil de decir, pero sí, bueno, sí, luego sí, pero no, hay no, que no. practicarlo. Pero me gusta mucho porque en este programa precisamente nos gusta mucho centrarnos en aquellas cosas que podemos mejorar con el esfuerzo, con la dedicación, con la constancia, Mm. con dedicarle horas. Y al final hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que se pueden trabajar y cambiar. Y es sobre las que al final yo me gusta promulgar mucho porque si te centras en algo, en mejorarlo y positivamente tú ves que día a día vas mejorándolo, pues al final tendrás ese reforzador que te permitirá seguir trabajando ahí. Claro. Entonces, Encima, cuando ves que vas mejorando un poquito, aunque sea un poquito, luego te da incluso cerebralmente más un poquitito de dopamina, de cosas más positivas para ver que estamos cambiando. Porque claro que se puede. Y al final todo lo que es la flexibilidad, la neuroplasticidad del cerebro es tan buena. Yo estudié mucho neurociencia con Marta Lilioris y con otras personas, pero sobre todo con ella que me encanta. Y es que eso se ve, además lo ven y hay un montón de estudios de tumores, una historia, ¿no? Pero tú lo ves como las conexiones neuronales, conforme las usas, se van reforzando y vamos cambiando un montón hábitos y pensamientos y formas de pensar. Entonces, practicarla, vamos a darle a ese músculo, por supuesto. la última pregunta de terminar esta sección, quiero ser totalmente tajante, y es la siguiente. Si pudieras darle un solo consejo a alguien que se siente ahora mismo atrapado en su trabajo, ¿cuál sería? Hablar con alguien. Ahora mismo me viene ese, a ver, hay más, pero sería hablar con alguien. Si ya se está dando cuenta que hay algo que está fallando, con la persona de más confianza, con la que le dé una vuelta, con quien se sienta súper seguro, una pareja, un compañero, un superior, sería lo máximo porque si te puede ayudar a cambiar cosas, sería genial. Pero hablar con alguien para que te vaya dando otro punto de vista, porque incluso puede ser que tú estés saturándote y pensando que es culpa tuya, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto de vista y ver qué puedes hacer te va a ayudar un montón a tener una visión más global y a Ujú. empezar un camino. Y además, es importante también que estás verbalizando algo, incluso comprometiéndote más a cambiarlo porque ya estás involucrando a otra persona. Entonces, yo creo que el primer paso, si realmente ya no nos encontramos bien, sería compartirlo con otra persona. Sí, buscar una segunda opinión. Y yo Mm, sí que aquí soy bastante exigente cuando hago esto, porque pienso que la gente te aconseja en base a su interés y en base a su mm. experiencia. ¿A quién o cómo, qué tipo valga la redundancia, de criterios tiene que cumplir esa persona para que su consejo sea? Porque yo soy muy cuidadoso con a quién pido consejo. ¿Cómo ves este tema? ¿Hay que ir a un profesional o cómo lo haría? Claro, a ver, es que luego está claro tu grado de vulnerabilidad en ese momento, pero hay una cosa imprescindible, tiene que ser, cuando hablamos de salud mental, las personas no tienen por qué ser expertas en sí, pero sí para mí tienen que cumplir dos objetivos muy, muy, muy precisos y muy importantes. Primero,
es el de no juicio, ¿no? El de que te escuche simplemente, que no quiera estar resolviendo y poniéndose una etiqueta, es el no juicio, simplemente yo te estoy contando lo que me está pasando. Y el segundo es que si hablas algo es de tu experiencia, que sea algo totalmente de la experiencia, yo hice esto y tal. Pero eso de dar consejos, eso de imponer, eso de poner etiqueta, o a ti lo que te pasa es esto, eso nunca. Entonces, dentro de eso, hombre, lo primordial, dependiendo del grado en el que nos encontremos, a nivel salud mental o a nivel estrés, etcétera, sería, hombre, un profesional que nos dé seguridad. Pero si es para de verdad empezar y es algo que nos está preocupando ahora mismo, cualquier persona que creas que puede cumplir esos requisitos de que no te va a juzgar, no te va a guiar por tú tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuántas, y que va a hablar directamente, si habla algo, de la total honestidad, los hechos y poner un panorama muy realista, ¿no? Nada de consejos, ¿no? Pero huyamos en este momento siempre de los consejos porque podemos tomar decisiones que no son las adecuadas. Entonces, tienen que tener esos requisitos, ¿no? Personas que no te nos vayan a dirigir o que sean profesionales o que simplemente no se escuchen. Vale, perfecto, perfecto, Lidia. Me estaba gustando tanto la conversación que casi que nos hemos ido de tiempo con la segunda sección, papel y boli. De las tres cuestiones me voy a centrar en la que más me gusta, porque sí que esta segunda sección que suelo compartir en todos los podcasts es bastante interesante. Y la pregunta que más me gusta, Lidia, haciendo referencia a esta segunda sección, es ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 15 años? Pues mira, una de las cosas que he pensado, pero no de antes, y lo que más recomendaría es pararte realmente a ver todas tus opciones, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero es como que a veces creo que nuestra mente, como llevamos unas gafas más pequeñitas y conforme pasa el tiempo y pasan experiencias, abres y te das cuenta de que tienes más opciones y más oportunidades, no porque las tengas que coger, ¿vale? Y además yo no soy partidaria de decir, estás más en tu trabajo, vete, no, no porque tengas que cogerlas, sino porque simplemente veas que existen muchas más oportunidades y muchas más opciones que te ayudan un montón a seguir para adelante, aunque no las tomes en el momento, ¿no? Entonces yo creo que le recomendaría eso, como abrir la mirada y de alguna manera, o hablando con alguien o con ella misma, darte cuenta de todas las opciones y oportunidades que te ofrece la vida. Creo que también hay que confiar un poquito más en el mundo, en la vida, en los demás, en ti mismo, Mm. para ver que las situaciones no son blancas o negras, ¿no? Hay cosas que no estamos viendo y oportunidades súper random que pueden aparecer y que puedes hacer tu abanico y darte cuenta que realmente son opciones y oportunidades para ti. Sí, abrir la mente y ver que ahora mismo estás viendo X, pero mañana puedes ver Y, Z y Y. Es decir, al Claro. final me gusta mucho porque cuando a lo mejor afrontamos un problema tendemos a cerrarnos porque el ser humano tiende a lo cómodo, a lo fácil, a lo seguro. Y el expandirte y empezar a ver oportunidades, a empezar a ver posibilidades junto con la capacidad de verte capaz, al final es lo que hace que ese miedo se desvanezca y que al final optes por la decisión más correcta. Y si no es correcta, aprenderás y podrás elegir otra. Y lo digo sobre todo también, José Carlos, porque yo lo pasé muy mal, a la vez que era súper feliz trabajando, una cosa súper rara, pero era una autoexigencia tan grande y unos miedos que también no me daba cuenta de que yo podía elegir. Y si tú ves que puedes elegir y tienes más oportunidades, con esa doble que has dicho de tener la capacidad y de abrir la mente, lo ves todo mucho más fácil, más relativo y al final dejas que el cuerpo y la mente no esté tanto en esa supervivencia diaria, ¿no? Y Mm. ahí pues tener un poquito más de bienestar para ir fluyendo con los días y tomar otro tipo de decisiones, descansar mejor y ser un poco más feliz, ¿no? Por lo menos. Sí, totalmente. No hay manera mejor que acabar este episodio de abrir, mirar opciones y no solo quedarte con lo que tienes e intentar levantar la cabeza, levantar la mente y ver que no estás solo lo primero y que a partir de ahí hay un montón de opciones que te permitirán avanzar siempre, pase lo que pase. Así que nada, Lidia, te vuelvo a dar las gracias, de verdad. Nos ha quedado un capitulazo de una media hora fabulosa y creo que bueno, la Vale, no podremos te llevar en tanto, sí. nuestro, en nuestro bolsillo para siempre. Bueno, muchísimas gracias a ti, José Carlos, por invitarme y decir eso de nuevo. Si alguien se encuentra regular, pues que se empiece a dar cuenta y que hable con alguien para salir de ahí y ver todas esas opciones que tenemos. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias y se me ha pasado que ni me he dado cuenta.
Gracias, Lidia. Eso quiere decir que ha sido interesante. Un abrazo.